El objetivo de esta lección es generar una tabla de datos que muestre la información a la fecha del valor ganado, quebrado por WS. Revisaremos cómo crear una tabla de datos quebrada por WS para el valor ganado. Vamos a nuestro lienzo a crear una hoja nueva que se llame valor ganado. Valor ganado. Y vamos a crear una visualización de tipo tabla. Vamos al tipo tabla, generamos una nueva visualización. Agregaremos una nueva medida para capturar el presupuesto total en horas por WS. Este valor no cambiará con ningún tipo de filtro. Vamos a, en la tabla del valor ganado, vamos a generar una nueva medida y que se va a llamar back, budget at completion. Vamos a utilizar el calculate. Vamos a sumar todos los valores planeados de la tabla EB. Y además vamos a filtrar por de la tabla EB solo la columna de WS. Esa es la única que va a poder ser filtrada. Las demás todas omiten los filtros dada la función all except. Entonces vamos a llevar primero nuestro WS al campo de columna y después vamos a llevar el budget completion aquí a nuestra tabla. Generaremos una nueva medida ahora para calcular las horas planeadas acumuladas a la fecha. Esta tabla puede ser filtrada por las fechas de nuestro selector de fechas que generamos con esta tabla. Vamos a primero hacer la tabla y después vamos a generar nuestro selector de fechas. Vamos ahora entonces a crear una nueva medida. Ahora vamos a llamar pb accum, donde me va a acumular el valor planeado. Vamos a ocupar calculate y que me sume los valores planeados EB. Y además vamos a filtrar por WS. Filtramos por WS y también que me acumule la información hasta la fecha que yo seleccione en el selector de fechas. Menor o igual selected value y ocupo la tabla de fecha para el índice. Ahora lo que hago es llevar nuestro valor planeado. A mí me da la impresión de que aquí hay un error. Esa es la tabla EB, ahí sí. Le damos OK. El valor planeado no está leyendo el valor acumulado porque todavía no hemos seleccionado nada en el selector de fechas. Hacemos clic afuera de la visualización. Vamos a generar nuestro selector de fechas. Lo traemos acá. Vamos a ir a buscar la semana al selector de fechas y vamos a darle la configuración de la segmentación que fuerce a solo un dato único. Ahí sí empezó a acumular los datos según la fecha que yo seleccione aquí en el selector. Vamos a darle a presentación. Vamos a mostrar solamente en una columna como ya lo hemos ido haciendo hasta el momento. Ahora generaremos una nueva medida para calcular las horas ganadas acumuladas a la fecha. Vamos a generar una nueva medida. Vamos a EB accum. Vamos a sumar con la función calculate. Las horas ganadas. Vamos a hacer filtro solamente por WS y
vamos a lo mismo que ocupamos el índice, sea menor o igual que el valor seleccionado en el selector de fechas que está más abajo. Selected value, índice de la tabla fecha, índice, y voy a llevar el valor acumulado a la tabla de valores. ¿Ok? Y se va a acumular el valor hasta la fecha seleccionada acá. Voy ahora a hacer lo mismo para generar una nueva medida para las horas gastadas acumuladas a la fecha. Vamos a generar una nueva medida. Vamos a utilizar la siguiente sintaxis. AC accum, ¿cierto? En donde vamos a utilizar el calculate para sumar las horas gastadas. Vamos a filtrar solamente por WS y vamos a utilizar nuestro selector de fechas, el cual tenemos que configurarlo para que sume los valores hasta que se cumpla esta condición, que el EV índice sea menor o igual que el selected value de la tabla de fechas. Entonces, ahora lo que hago es llevar el valor que acabo de sumar y ya tengo el valor acumulado de las horas gastadas. Vamos a calcular ahora una nueva medida para obtener el valor parcial de las horas planeadas, es decir, el valor semanal que seleccionaremos en el segmentador de fechas. Va a ir cambiando según sea la semana. Acá es importante que utilicemos esta fórmula, pues es la que puede interactuar con este selector de datos. Vamos a generar una nueva medida. Se va a llamar PV parcial. Vamos a utilizar el calculate. Vamos a sumar las horas planeadas. Sumamos las horas planeadas. Filtramos por WS. Filtramos por WS para que funcione con la tabla. Y aquí vamos a hacer un cambio en donde la semana de mitad que corresponda al valor ganado, ¿cierto?, sea igual al selected value que filtremos en la tabla de fechas, pero la semana. Es decir, vamos a igualar en la tabla semana, vamos a igualar el selector de fechas que estamos buscando aquí. Vamos a llevar el PV parcial y ahí está, ese es el valor planeado de cada una de las semanas según el selected value. Vamos ahora a copiar esta fórmula porque vamos también a calcular el EV parcial y el AC parcial. Vamos a hacer una nueva medida, vamos a copiar la fórmula y ahora vamos a calcular el EV parcial, es decir, el valor ganado parcial. Lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí la fórmula, cambiamos por el valor parcial, lo demás sigue constante y le damos OK. Ahora pasamos aquí a la tabla y me va a quedar el EV parcial. Voy a generar una nueva medida para traer el AC parcial. Cambio el nombre del campo AC parcial y voy a cambiar la data que voy a sumar. Es decir, ahora voy a sumar el valor actual y lo llevo al AC parcial. Perfecto. Y cada uno de los valores va a ir cambiando según la fecha que yo seleccione aquí en el selector de fechas. Ahora calcularemos el indicador SPI que describe el rendimiento de la planificación.
Lo calcularemos con una nueva medida. Vamos a generar aquí en la tabla una nueva medida que se va a llamar SPI parcial. Que lo que haremos acá, vamos a utilizar una función if, porque si el valor ganado parcial, LB parcial, ¿cierto?, que calculamos anteriormente es igual a 0, ¿cierto?, vamos a pedirle que el resultado sea en blanco, que la celda sea en blanco, o si no, que me haga la siguiente fórmula donde divida LB parcial, que es el valor planeado parcial, acá el PB parcial, aquí lo divida por el valor ganado parcial. Valor planeado partido por valor ganado es el SPI. Y lo voy a llevar ahora a mi tabla de datos. Ahí va a ir cambiando según, ¿cierto?, sea la fecha que yo seleccione. Ahora voy a hacer lo mismo para el CPI. El CPI es muy similar, pero vamos a generar una nueva medida que se llame CPI parcial. Lo que vamos a hacer también es ocupar el if para que el valor ganado parcial, el EB parcial, si es igual a 0, me devuelva la celda en blanco, o si no me calcule, ¿cierto?, horas gastadas parciales, es decir, el AC parcial partido por el valor ganado parcial, EB parcial. Ahí. Le doy OK y lo llevo a mi tabla de datos. Ahí está el CPI parcial. Ahora vamos a calcular el indicador del performance, el PF acumulado, que describe el rendimiento de la mano de obra. Vamos a calcular una nueva medida. Vamos a calcular el PF acumulado y vamos a hacer lo mismo donde si el valor ganado acumulado es igual a 0, me devuelva la celda en blanco. Si no, me calcule las horas ganadas acumuladas partido por las horas ganadas acumuladas. EB acum, ¿dónde está el EB acumulado? Ahí está el EB acumulado. Y le doy OK. Ahí ya tengo el PF, ¿cierto?, acumulado a la fecha de control. OK. Ahora vamos a darle formato a la tabla. Vamos a ir a seleccionar la tabla. Vamos a el formato visual. Vamos a ir primero a cuadrícula. Vamos a utilizar el borde celeste que está aquí. Las líneas horizontales y verticales. Vamos a activar las líneas ahí, las líneas verticales. Vamos a ir a los valores, los vamos a cambiar por Arial, el mismo color. Podemos también aquí alternar el color del fondo, por ejemplo. No lo vamos a alternar, lo vamos a dejar en blanco. El encabezado de columna, vamos a utilizar también Arial, los vamos a colocar en negrita. Este lo vamos a llevar acá abajo y vamos a abrir un poco el formato de nuestra tabla. Volvemos al formato. Vamos a ir a los totales, el formato de totales. Arial 10, perfecto. Lo mantenemos en negro. En la configuración general del título vamos a agregar un título que se llame valor ganado. Vamos a
utilizar Arial, negrita, y el azul que hemos utilizado siempre lo vamos a centrar. Y también en el efectos vamos a activar el borde visual. Ya hemos finalizado nuestra tabla del valor ganado, que interactúa con las fechas del selector que ya hemos venido ocupando hasta ahora, que acumula la información de control. En la próxima lección vamos a generar un histograma de dotación.